Yo soy Consuelo Triviño, soy una escritora colombiana que vive aquí en Madrid desde hace 30 años. Vine aquí a hacer mi tesis doctoral en la Universidad Complutense y al final, pues bueno, decidí quedarme aquí haciendo una carrera académica que finalmente concluyó con digamos, mi ingreso al Instituto Cervantes, donde trabajo en este momento y institución a la que estoy vinculada desde hace 15, 16 años. Aparte de esta actividad, pues mi pasión de toda la vida ha sido la escritura y prácticamente me quedé a vivir en España porque aquí era muy compatible mi actividad laboral con mi vocación como escritora. Cuando vine a vivir a España yo ya había ganado algún concurso literario y tenía algún libro de cuentos publicado, porque empecé a publicar muy joven, y aquí pude continuar con mi trabajo como escritora y básicamente mi obra se ha centrado fundamentalmente en la recuperación de una memoria, de la memoria que tengo de mis raíces, de mi país, de mi lugar de mis orígenes. Ha empezado con la recuperación de la infancia en la novela Prohibido salir a la calle. Después puedo citar La semilla de la ira, quizás. Es una recuperación de la historia y de la figura de José María Vargas Vila, que fue el tema de mi tesis doctoral. Y finalmente la última novela publicada es, porque esta es una segunda edición de lo que vamos a hablar, de La semilla de la ira hoy, pero la última novela publicada ha sido Una isla en la luna, que también es como una evocación de la memoria de los años 80 en Colombia, de una época en que quizá yo recuerdo con pasión mis primeras lecturas. Es un homenaje a la literatura colombiana, es un homenaje a mis escritores favoritos, o quizás un homenaje más a los escritores que más me impresionaron y que me ayudaron a decidir el camino de la literatura, como Borges, por ejemplo, como Sábato, e incluso Germán Hesse, que hace parte como de ese horizonte de lecturas de la adolescencia que más me impactaron y que me motivaron, digamos, mi dedicación a la escritura. Tengo libros de relatos publicados en distintos momentos, cuentos que han sido publicados en distintos formatos y en distintas publicaciones y que han sido traducidos a otras lenguas, y esa es casi como mi biblioteca personal. Bueno, la verdad es que Vargas Vila fue motivo de inspiración para la tesis doctoral, porque era una figura o un escritor bastante incómodo, que no hace parte del canon de la literatura ni colombiana ni hispanoamericana, porque lo han dejado fuera del canon porque lo han considerado un escritor mediocre, de segunda fila, pero más que todo quizás por su anacronismo, por sus posturas políticas, pero si tú analizas y vas mucho más al fondo y vas leyendo la obra, te das cuenta de que Vargas Vila es parte de la historia de Colombia, de América Latina, y desde esa perspectiva pues me permitió a mí hacer como un viaje por toda América Latina y vivir con él la Belle Époque. No lo sentí así cuando empecé a hacer la tesis, porque la verdad tuve que leer muchísimas novelas. Él es un escritor muy prolífico, fue el escritor más leído en lengua española, fue el escritor también más polémico, fue un escritor prohibido, anatematizado y además excomulgado por la Iglesia Católica, y eso despertó aún más el interés por la lectura entre un público, digamos, de clase media o de clase obrera o los anarquistas. Fue el escritor más leído en España también y el más leído en América Latina. Como fenómeno de lectura me pareció interesante explorar esa figura, y bueno, yo creí que al terminar mi tesis doctoral pues ya nunca más me iba a ocupar de un personaje que me había quitado tanto tiempo, pero 20 años después me pidieron a mí escribir un cuento sobre escritores colombianos en París a finales del siglo XIX o en cualquier otro momento, y entonces alguien me recordó: pero si tú has hecho la tesis sobre José María Vargas Vila, ¿cómo no vas a poder escribir sobre él? Y así que me animé a escribir un cuento sobre Vargas Vila en 1899, cuando empezaba en París, o se estaban preparando en París para la Exposición Universal, y aquel momento me pareció apasionante y digno de vivir, y gracias a Vargas Vila pues pude sumergirme en la Belle Époque, y fue tal el entusiasmo que lo que era un cuento se convirtió en una novela. La obra está escrita en primera persona y está inspirada en el diario de Vargas Vila, que yo rescaté
Después de haber hecho mi tesis doctoral, había una serie de documentos inéditos sobre Vargas Vila, entre ellos el diario, y afortunadamente pude rescatar páginas de ese diario. Y como el diario se inicia en 1899, pues la novela se inicia en 1899. Y la novela está escrita como en primera persona, parafraseando a lo mejor fragmentos del diario, porque el diario está hecho de fragmentos, y continuando, digamos, lo que él va esbozando, imitando su estilo, pero no es, en algunos momentos es parodia y en otros momentos es inmersión, digamos, en la metáfora sinestésica, en el lenguaje modernista, porque el modernismo era el tema que más me interesaba y más me entusiasmaba en la época en que yo me dedicaba a la docencia universitaria. Entonces yo ya tenía como muy en mis carnes, ¿sí?, en mi piel, la estética modernista, y para mí fue un placer enorme poder meterme allí y hablar desde allí, recuperar ciertas voces y hacer como una evocación de la época a partir de la vida de Vargas Vila, y hacer un viaje por América Latina, porque este personaje hace un viaje por toda América Latina, evoca figuras de autores, personajes de la época, episodios de la historia, todo eso contado en el estilo de Vargas Vila, pero siguiendo, digamos, los cánones de la estética modernista, que a mí me surgía de una manera natural y espontánea, porque fue quizás la música con la que a mí me arrullaron cuando yo nací, porque mi madre me arrulló con los versos de Darío y me arrulló con poemas como Margarita, está linda la mar y el viento trae esencia sutil de azahar, o la princesa está triste, que tendrá la tristeza, que tendrá la princesa, los suspiros se escapan de su boca de fresa. Entonces esa poesía y ese ritmo yo lo tenía dentro, entonces por eso quizás fue, digamos, fácil que surgiera una escritura muy fluida, con un ritmo y con una versificación modernista, aunque es prosa y está narrado en prosa, no, pero es una prosa poética, como la prosa modernista. Mucha, porque el hecho de que él sea un escritor exiliado, el hecho de que siempre tenga nostalgia de la patria perdida, el hecho de que siempre quiera regresar a su país de origen, pero nunca se decide a regresar, porque él sabe que el exilio es un viaje sin retorno y que nunca se va a regresar, porque él además no regresa nunca a Colombia, salvo pasa en su viaje, se detiene en el puerto de Barranquilla, pero no cumple el deseo, por ejemplo, de volver a su ciudad natal y visitar la tumba de su madre, nunca realiza ese deseo, aunque la novela sí lo hace. Digamos que la novela permite que él pueda realizar ese sueño que siempre quiso llevar a cabo y no fue posible. Entonces también yo me siento de alguna manera exiliada. Yo llevo 30 años viviendo aquí en España, con la única diferencia de que viajo a menudo a Colombia y tengo una relación de mucha cercanía y una relación muy intensa con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos, y no tengo una relación conflictiva con Colombia. Simplemente pues vivo aquí en España porque aquí en España puedo escribir y puedo trabajar y puedo realizarme como persona, y creo que eso es lo importante, digamos, no importa el lugar donde vivas, sino lo que tú puedas llegar a ser, y si ese lugar te permite realizarte, pues ese lugar también se convierte en una segunda patria, porque yo también me siento española.